Hola chicos, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a recordar lo que vimos en la clase anterior. Habíamos trabajado justamente lo que era la influencia de la economía salitrera en Chile y cómo el salitre posterior a la Guerra del Pacífico se fue convirtiendo en este gran elemento económico que Chile logró potenciar, pero de manera casi exclusiva a través de los impuestos el Estado logró recaudar las principales ganancias de este mineral, ya que la explotación estuvo principalmente en manos de privados de tipo extranjeros. Entre ellos habíamos resaltado la influencia que tuvo Inglaterra en este proceso, abarcando más de la mitad de la explotación, rescatando justamente la influencia de Thomas North, por ejemplo, y cómo el salitre, que a pesar de ser un recurso natural propiamente de Chile, fue ampliamente explotado por naciones extranjeras y Chile logró recaudar estos impuestos y gracias a la recaudación de impuestos logró aumentar el gasto público y alguna que otra obra bastante importante en el transcurso de este periodo. Ahora vamos a entender cómo el ciclo del salitre transcurrido en Chile posterior a la Guerra del Pacífico, estamos hablando de a finales del siglo XIX, se relaciona con algunas doctrinas o algunas lógicas propias del pensamiento liberal europeo y principalmente relacionado con la revolución industrial. La revolución industrial europea, pero en este caso trasladada al contexto nacional. Para activar conocimiento previo, vamos a ver un pequeño mapa mental, ¿cierto? Y de manera visual vamos a lograr entender algunos elementos propios de esto. El pensamiento económico y la doctrina económica que va a reforzar mucho Chile posterior a la Guerra del Pacífico va a ser el capitalismo, que justamente tiene que ver con el crecimiento hacia afuera. ¿Por qué hablamos de crecimiento hacia afuera? Porque Chile no se va a enfocar tanto a lo que es la recaudación de dineros para poder invertirlas de manera circular dentro del país, sino todo lo contrario. Chile va a aumentar el gasto público y va a comenzar a gastar dinero en importaciones, que son productos que vienen desde afuera, como también así expandir los productos nacionales hacia afuera. Por esa razón el capitalismo es considerado, ¿cierto?, una de las doctrinas económicas que propone un crecimiento económico hacia afuera. ¿Mm? Ahora, ¿cómo se insertó nuestro país en estos mercados internacionales? Primero, algo que habíamos comentado recién, a través de la explotación de los recursos naturales. Salitre, cobre, carbón. Trigo puede ser en mediana cantidad, pero principalmente el salitre. El salitre se va a ocupar de casi el 90% de la totalidad de todo lo que Chile va a explotar. Por ende, Chile se va a volver un país bastante dependiente del salitre y nunca en la historia nacional, nunca en la historia de Chile va a existir un momento donde Chile eh, tuviera tanta dependencia de un recurso. ¿Ya? Por otra parte, tenemos los procesos de industrialización del mundo atlántico, hacemos referencia justamente a lo que es Europa. Europa se estaba industrializando y Europa también estaba requiriendo más materia prima y estaba fortaleciendo la importación, y por eso es que Chile logra integrar e insertar sus productos, sus materias primas principalmente, en la Europa que se encontraba en proceso o fase de industrialización. Por otra parte tenemos los mercados internacionales, que a través de una economía tradicional o rural basada en la hacienda y el inclinaje logró basar principalmente los productos que Chile exportaba. O sea, Chile pudo establecer muy buenas relaciones económicas con estos países y gracias a ello Chile logró recaudar mucha cantidad de dinero, lo cual sirvió para poder fortalecer algunos proyectos internos dentro del país. Y fíjense que solamente estamos hablando de lo que es recaudación de impuestos, porque recuerden que el Estado no interviene en la economía. De hecho, el Estado solamente recauda, el Estado ni siquiera se encarga de explotar ni siquiera un gramo de salitre para poder establecer una economía de carácter central o planificada. Todo lo contrario, el Estado deja pasar, el Estado deja hacer. Y al final esa es la doctrina propia del capitalismo. Eh, Primero vamos a entender qué es lo que es la industrialización.
¿ya? ¿O cuáles fueron las causas en este caso de esta revolución industrial? Primero, la industrialización tiene que ver justamente con un proceso que vive Europa a finales del siglo XVIII y en el transcurso del siglo XIX también se va a fortalecer bastante, principalmente en Inglaterra y Francia. El proceso de industrialización se basa en el control, ¿cierto?, de la máquina a través de procesos que son medianamente automáticos o semiautomáticos, lo cual permite una sobreproducción y un excedente de producción, ¿cierto?, ya sea de procesar materias primas como también en elaborar productos industriales. Eso va a reducir los costos y a la vez también a aumentar la cantidad de producción, generando así una producción en serie de algunos productos. La industrialización se puede establecer de tipo materia prima, por ejemplo, de agricultura, como también una industria ya un poco más elaborada, encargada de desarrollar algunos productos. Por ejemplo, la fabricación de algunos insumos, la fabricación de elementos, ¿cierto? Pueden ser los telares, pueden ser elementos de carácter tecnológico, la metalurgia, etcétera, ¿ya? Y justamente Europa va a vivir este proceso de manera bastante fuerte, sobre todo Inglaterra y Francia. Se van a mejorar técnicas agrícolas, por ejemplo la rotación continua de cultivos, que va a dejar de lado lo que es el arado de hierro, y el arado va a quedar de a poquito un poco más excluido y va a tener una función un poco más externa. Y vamos a empezar a reemplazar algunos elementos más rudimentarios por elementos ya un poco más tecnológicos. La máquina a vapor aquí se va a volver sumamente importante y eso se va a ver reflejado en las fábricas, se va a ver reflejado en los transportes, por ejemplo el ferrocarril, por ejemplo el barco a vapor, etcétera. Desde el punto de vista agrícola va a generar una gran revolución, va a aumentar, ¿cierto?, la productividad y también cambiar las estructuras agrarias gracias a las importaciones, y eso va a generar una mejora en las condiciones demográficas. La sociedad va a vivir un poco más edad, lo cual va a aumentar la esperanza de vida. Las medidas higiénicas, como también la medicina, van a ser elementos que van a aumentar con esta creciente revolución industrial, y eso va a generar también un aumento demográfico, o sea, la población va a comenzar a aumentar en número, y a la vez también se aumenta la población, también hay más demanda de recursos. Entonces eso va a ser también un tema que hasta los días de hoy lo sigue siendo. Avancemos. Bueno, aquí tenemos un mapa de Europa, cómo se fue desarrollando esta revolución industrial. Ven que todos los puntos prácticamente conectan con Inglaterra, que justamente Inglaterra va a ser el inicio de la revolución industrial, posteriormente va a ser Francia, y así sucesivamente. Pueden colocarle pausa y observar y analizar de mejor forma esta imagen. Las etapas de la revolución industrial son dos. Primero tenemos la revolución industrial un poco más, ¿cómo decirlo así? La primera revolución industrial, o de carácter un poco más primitiva, principalmente basada en la productividad, ¿cierto?, o el movimiento a partir del carbón como agente que va a potenciar, ¿cierto?, la energía principalmente a base del carbón, lo cual va a generar este vapor a través de lo que es el movimiento de un pistón, y eso va a generar justamente el avance de la maquinaria, principalmente los medios de transporte, las textiles, la industria algodonera, etcétera. Y eso se va a desarrollar en Inglaterra. Posteriormente pasamos a la segunda revolución industrial, donde el carbón se deja un poco de lado y se reemplaza justamente por la energía a base del petróleo, lo cual también va a generar la posibilidad de poder potenciar lo que es la energía eléctrica, que forma parte justamente de la segunda revolución industrial. Para algunos teóricos nosotros estamos en la tercera revolución industrial, una revolución, ¿cierto?, a base de la energía nuclear, ¿cierto? Ahora, igual es debatible porque no todos los países dependen de la energía nuclear, pero sí la energía nuclear hoy día es un elemento que se está potenciando harto y podemos decir que algunos países están como encaminando su desarrollo hacia ese sector. Pero basándonos en el siglo XVIII y siglo XIX tenemos dos etapas.
a base de carbón y la a base de lo que es la energía petrolera y eléctrica. Avancemos. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias que tuvo esta revolución industrial? Primero tenemos la introducción de la máquina, lo cual generó, ¿cierto?, culturalmente una nueva visión de cómo aumenta, ¿cierto?, lo que es la productividad, como también así la mejora en la capacitación tecnológica a los trabajadores de las máquinas. Por otra parte, desde el punto de vista económico, se comienza a acumular el capital, o sea, los dueños de estas industrias van a ver acumulado sus ganancias, principalmente porque el Estado no va a intervenir, lo cual va a generar que los empresarios capitalistas van a poder sacar el máximo provecho a esta inversión de maquinaria que va a generar a la larga una reducción de los costos y una producción mucho más acelerada que va a generar, ¿cierto?, como producto final la acumulación del capital, que va a ser justamente el dinero. Esto va a ser sujeto de varias críticas y a partir de esto van a surgir los modelos económicos, el modelo liberal, ¿cierto?, y el modelo marxista posteriormente, que va a ir en defensa justamente de la clase obrera o qué pasa con las relaciones entre el capitalista y el obrero. Pero eso es un tema de otra clase. Tenemos el surgimiento de algunas entidades financieras, las acciones van a comenzar a tomar gran rumbo en el camino, la banca y a la vez también el mismo dinero que va a comenzar a tener otro valor. Bueno, la revolución industrial en Chile va a ser muy distinta a la europea, principalmente porque Chile no va a fortalecer tanto lo que es la maquinaria. Sí va a introducir algunos elementos bastante interesantes, pero no va a ser una revolución industrial como la que se da en Europa. Lo único industrial que Chile va a desarrollar va a ser la explotación del salitre, donde vamos a conocer las principales mejoras en cuanto a lo que son las técnicas de extracción. Aún así, la maquinaria van a provenir justamente de países extranjeros y Chile no va a tener un avance tecnológico en lo que tiene que ver justamente con eso, sino que gran parte de la industria que va a desarrollar Chile la va a traer de otros países. Ya vamos a ver cuáles, por ejemplo. Y bueno, esto, ¿cómo lo va a desarrollar Chile? El Estado, a través de los privados, va a explotar los recursos naturales y eso va a generar, ¿cierto?, una mejora en la conectividad, principalmente con los medios de transporte, la mecanización a través de lo que es la producción y la extracción de los minerales, como el hierro, por ejemplo, el carbón, el salitre y el mismo cobre, y lo que he explicado recién, el transporte. Tenemos los canales de regadío, tenemos la incorporación del ferrocarril en Chile, tenemos la división de los terrenos productivos, cómo se comienza a mecanizar este proceso y algo muy interesante, la incorporación de la luz eléctrica en Chile, en Valparaíso y Santiago, que van a ser las principales ciudades que van a desarrollar la luz eléctrica. Como pueden ver, todos estos elementos forman parte de los avances industriales que Chile va a desarrollar, que obviamente van a ser muy distintos a los avances industriales que va a desarrollar Inglaterra y Francia, por ejemplo. Es una revolución industrial muy distinta, de hecho no me atrevería a llamarla revolución industrial, sino que mejoramiento de algunas técnicas a través de la industria, bastante pequeña, eso sí, y gran parte de los elementos que Chile va a potenciar van a llegar desde afuera. Por ejemplo, vamos a ver algunos casos acá. En la presidencia de Manuel Montt, en 1851, tenemos la incorporación del ferrocarril, uno de los primeros ferrocarriles de América Latina. De hecho, creo que fue el segundo ferrocarril de América Latina, que conectaba el puerto de Caldera, en la actual tercera región, con Copiapó. Justamente porque el mineral de Copiapó tenía que trasladarse al puerto de Caldera y de ahí ser exportado hacia el resto del mundo. O sea, el ferrocarril no fue traído a Chile por un tema de transporte, sino que más que todo por explotación de materias primas. Tenemos con Domingo Santa María la incorporación de la iluminación eléctrica y con Manuel Balmaceda tenemos el viaducto Mayeco, que va a conectar el sur con algunos sectores de la zona central del país.
Como pueden ver, este es el panorama industrial que Chile va a desarrollar a lo largo de este cierre del siglo XIX. Bueno, espero que les haya servido este breve resumen y que se encuentren muy bien el día de hoy.